Saludos, queridos amigos de Enmiendas del Hombre. En esta entrega de herramientas espirituales, les presentamos la segunda parte de nuestra reflexión de la oscuridad al propósito. Para ponerles al día y en contexto, recordamos que en la primera parte tratamos sobre el sentido de la vida como una necesidad universal. Vimos también la crisis como un catalizador de transformación y presentamos los fundamentos cristianos del significado de la vida. A continuación les llevamos los aportes de la psicología en la búsqueda del sentido de la vida. Hablaremos sobre la esperanza como fuerza espiritual y psicológica. Y por último, haremos algunas recomendaciones prácticas para nutrir el significado de la vida. Bienvenidos de nuevo a Herramientas Espirituales. Hablemos ahora de los aportes de la psicología a la búsqueda del sentido de la vida. Entre las numerosas corrientes psicológicas que se ocupan del sentido de la vida, la logoterapia de Viktor Frankl es de las más destacadas. Frankl, habiendo sufrido la experiencia de los campos de concentración nazis, observó que aquellas personas que tenían un propósito o un motivo para vivir poseían mayores posibilidades de resistir y salir adelante, incluso en condiciones extremas. Su tesis principal es que el hombre no se inventa, sino que se descubre a sí mismo y su sentido por vivir. La logoterapia propone que todo ser humano tiene una voluntad de sentido y que encontrar ese sentido es crucial para su salud mental y la realización personal. A menudo, en los contextos de crisis, las personas se sienten atrapadas por la desesperanza o el vacío existencial. A través de preguntas como ¿por qué vale la pena seguir luchando?, la logoterapia ayuda a articular aquello que trasciende al sufrimiento y da dirección a la vida. La psicología positiva, impulsada por Martin Seligman y otros investigadores, ha puesto el foco en las fortalezas humanas y en los recursos internos que permiten al individuo florecer a pesar de las adversidades. Conceptos como la resiliencia, la gratitud, el optimismo y la compasión se han estudiado empíricamente, mostrando su influencia en el bienestar y en la construcción de un sentido vital. La resiliencia se refiere a la capacidad de adaptarse, recuperarse y también de crecer después de experiencias difíciles o traumáticas. En el ámbito cristiano, esta idea se empalma con la confianza en la providencia divina y la esperanza teologal. Cuando las personas combinan la fe con un entrenamiento en habilidades emocionales y cognitivas, como por ejemplo la reestructuración cognitiva, la identificación y expresión de emociones, tienden a enfrentar mejor los retos de la vida. La psicología del apego, desarrollada inicialmente por John Bowlby y Mary Ainsworth, sostiene que la forma en que nos vinculamos con nuestros cuidadores principales en la infancia
influye en nuestras relaciones adultas y en nuestra percepción de la seguridad y la valía personal. En tiempos de crisis, las personas con un apego seguro suelen tener mayor facilidad para buscar ayuda y confiar en la bondad de quienes los rodean. Desde la perspectiva cristiana, la imagen de Dios como Padre amoroso puede ayudar a sanar heridas de apego inseguro, pues ofrece un modelo de amor incondicional y protección. Esto, sin embargo, no sucede de manera mágica. A menudo requiere un proceso terapéutico y espiritual de reconciliación con la historia personal y de reconfiguración de las creencias disfuncionales sobre uno mismo, sobre los demás y sobre Dios. La integración de la fe cristiana y la psicología ha dado lugar a corrientes como la psicología cristiana, el asesoramiento pastoral y diversos enfoques de acompañamiento que contemplan tanto la dimensión espiritual como la psicología de la persona. Estos enfoques parten de la base de que la gracia de Dios y la ciencia no son enemigas, sino aliadas en la búsqueda de la sanidad integral. El aporte que ofrece la psicología a la vida cristiana se puede resumir en 3 puntos. 1. Autoconocimiento. La psicología facilita herramientas para reconocer nuestras emociones, motivaciones y patrones de conducta, ayudándonos a crecer en humildad y autenticidad. 2. Habilidades de afrontamiento. Técnicas de regulación emocional, mindfulness cristiano, que esto es la atención plena con un enfoque en la presencia de Dios, la terapia cognitiva y otras estrategias que pueden ayudarnos en la superación de crisis. 3. Mejora de las relaciones. Comprender los procesos relacionados desde la psicología puede potenciar la vivencia del amaos los unos a los otros, fomentando una comunicación asertiva, la empatía y la resolución de conflictos. La esperanza puede definirse como la confianza en la posibilidad de un futuro mejor o de la realización de un bien, aun cuando las circunstancias presentes sean adversas. En la fe cristiana, esta virtud teologal está directamente relacionada con la promesa de la salvación y la vida eterna, pero también se aplica a la esfera cotidiana, donde Dios actúa y sostiene a sus hijos en sus necesidades concretas. Desde el punto de vista psicológico, la esperanza se considera una variable esencial en el afrontamiento del estrés y de las dificultades. Investigaciones sugieren que las personas con altos niveles de esperanza establecen metas más claras, diseñan caminos alternativos para lograrlas y se sienten más motivadas para persistir ante los obstáculos. La esperanza, por tanto, no es una ilusión pasiva, sino una fuerza activa que impulsa a la acción y a la búsqueda de soluciones. La palabra de Dios está repleta de promesas que alimentan la esperanza del creyente. Uno de los versículos más conocidos es Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza.
Aunque este pasaje se dirige originalmente a Israel en el exilio, el principio que encierra es universal. Dios no abandona a su pueblo y en medio de las pruebas prepara caminos de restauración. La esperanza cristiana se fundamenta además en la resurrección de Cristo. Si Él venció la muerte, entonces nada hay imposible para Dios. San Pablo afirma: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero como Cristo ha resucitado, la esperanza de la vida eterna y de la redención de nuestros sufrimientos se convierte en el pilar de la experiencia cristiana. Psicológicamente, la esperanza se relaciona estrechamente con la resiliencia, pues una persona esperanzada se recupera más rápidamente de los fracasos y ve las dificultades como retos que pueden ser superados o al menos afrontados con creatividad. Cuando la esperanza se combina con la fe, se potencia aún más, ya que el creyente se siente acompañado por un Dios personal y amoroso que se involucra en su historia. En el Salmo 42, versículo 11, se expresa esta combinación de fe y esperanza con un tinte emocional muy humano. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este versículo muestra que tener esperanza no implica ausencia de dolor o de aflicción, sino la disposición a mirar más allá de las circunstancias presentes, anclándose en la fidelidad divina. En la práctica, la esperanza se cultiva a través de la oración, la meditación en la palabra de Dios, la adoración y la alabanza, así como mediante el testimonio de quienes han superado situaciones adversas. Compartir historias de resiliencia y de milagros cotidianos refuerza la convicción de que el mal y el sufrimiento no tienen la última palabra. Asimismo, la psicología recomienda ejercicios de establecimiento de metas realistas, técnicas de solución de problemas y estrategias de refuerzo positivo para sostener el optimismo. En conjunto, la dimensión espiritual, que es la fe en las promesas divinas, y la dimensión psicológica, que es las habilidades concretas de afrontamiento, crean un marco integral que fomenta la perseverancia y la capacidad de recomponerse ante las adversidades. La oración es un diálogo íntimo con Dios que abre nuestro corazón para recibir su amor, su consuelo y su dirección. Es además un espacio para expresar nuestras alegrías y temores, nuestras dudas y nuestra gratitud. Dedicar momentos diarios a la oración, ya sea en silencio o usando la palabra de Dios como guía, por ejemplo, orando con los salmos, nos ayuda a mantener un contacto constante con la fuente del sentido total de la vida.
La lectura de la Biblia, del mismo modo, nutre la fe y proporciona sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida. No se trata de una mera lectura intelectual, sino de un encuentro con la voz de Dios que habla a nuestra realidad concreta. El estudio bíblico puede hacerse de manera personal o en grupo, fortaleciendo así los lazos comunitarios y la riqueza interpretativa. La tradición cristiana cuenta con la práctica del examen de conciencia, popularizado por San Ignacio de Loyola, que consiste en repasar el día en oración, discerniendo dónde y cómo se ha manifestado Dios en nuestras experiencias del día completo. Esta práctica promueve la gratitud, pues nos ayuda a identificar las bendiciones cotidianas y también la humildad. Al confrontarnos con nuestras debilidades o pecados. Desde una perspectiva psicológica, este tipo de reflexión cotidiana fortalece la autoconciencia y favorece la regulación emocional. Como ya he mencionado en anteriores ocasiones, el servicio es una vía privilegiada para experimentar el amor de Dios y encontrar sentido a la vida. Participar en actividades de voluntariado en la iglesia o en organizaciones solidarias nos conecta con las necesidades de los demás y despierta la compasión. La psicología positiva ha hallado que la práctica del altruismo y de la ayuda desinteresada eleva los niveles de bienestar y reduce la sintomatología depresiva. Cuando contribuimos a aliviar el sufrimiento ajeno, ampliamos nuestra perspectiva y relativizamos nuestras propias dificultades. Al ver el rostro de Cristo en el necesitado, crece nuestra empatía y nos sentimos útiles y amados, lo que a su vez enriquece nuestro sentido de la vida. En tiempos de crisis, es esencial no aislarse. La Iglesia puede proporcionar grupos de oración, estudios bíblicos y comunidades de base o ministerios específicos donde compartir las luchas y apoyarse mutuamente. El acompañamiento pastoral, que ofrece escucha y guía espiritual, puede complementarse con un proceso terapéutico cuando sea necesario profundizar en las dimensiones emocionales y cognitivas del sufrimiento. La psicoterapia cristiana o la atención psicológica con un profesional respetuoso de la fe del paciente permiten integrar los aspectos espirituales y clínicos. Además, la terapia de grupo puede ser muy enriquecedora para aprender de las experiencias de otros, ensayar nuevas habilidades relacionadas y fortalecer la red de apoyo social. El ser humano es un ser integral. Por tanto, el cuerpo no debe descuidarse en la búsqueda del sentido de la vida. Una alimentación equilibrada, el ejercicio físico regular, el descanso adecuado son componentes esenciales de la salud. Asimismo, prácticas de relajación y de manejo del estrés, como la respiración profunda o la atención plena centrada en Dios, pueden ayudar a mantener la estabilidad emocional. San Pablo recuerda: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Honrar a Dios a través del cuidado de nuestro cuerpo es una muestra de gratitud por el don de la vida y repercute positivamente en nuestra salud mental y espiritual. La búsqueda del significado de la vida en tiempos de crisis es un proceso complejo y profundo que involucra tanto la dimensión espiritual como la psicológica.
Desde la perspectiva cristiana, el fundamento del sentido se encuentra en la relación personal con Dios, la vocación al amor y la esperanza en la resurrección. La psicología, por su parte, aporta herramientas valiosas para entender los misterios de la mente. La psicología, por su parte, aporta herramientas valiosas para entender los mecanismos de la mente, procesar las informaciones, fomentar la resiliencia y establecer vínculos saludables con los demás. Las crisis, lejos de ser meros obstáculos, pueden actuar como catalizadores de una transformación que nos lleve a una fe más madura y a un autoconocimiento más honesto. En ellas se revela nuestra vulnerabilidad, pero también se manifiesta la fuerza de la esperanza y la gracia divina. El dolor y la incertidumbre pueden abrir la puerta a un crecimiento postraumático, si son afrontados con una mirada de fe y con el apoyo adecuado, tanto espiritual como profesional. La práctica de la oración, la lectura de la Biblia, el servicio, la vida en comunidad y el acompañamiento pastoral o terapéutico se presentan como rutas concretas para alimentar el sentido de la vida. Sin embargo, no debemos olvidar la importancia de cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente, reconociendo que somos seres integrales, creados a imagen de Dios para manifestar su amor en el mundo. En última instancia, cada ser humano está llamado a descubrir su propósito único, tejido en la historia personal y en el plan divino que sobrepasa nuestro entendimiento. La certeza bíblica de que Dios nos ama con un amor incondicional y nos invita a colaborar en la construcción de su reino, nos inspira a perseverar y a encontrar, aún en medio de la adversidad, razones para la gratitud, la alegría y el servicio desinteresado. Así, la crisis se convierte en un espacio sagrado de encuentro con el Dios que hace nuevas todas las cosas. Que estas reflexiones, entretejidas con la sabiduría cristiana y los aportes de la psicología, sirvan para alentar tu corazón en el camino de la vida. Que puedas descubrir en cada paso la mano amorosa de un Padre que vela por ti y el poder transformador de una fe que, fundamentada en Cristo, sigue brillando con esperanza cuando todo a su alrededor parece oscuro. Con la convicción de que en Él la búsqueda del significado de la vida no es un callejón sin salida, sino la puerta a la plenitud y a la verdadera libertad. Así sea. Hasta nuestra próxima entrega. Dios te bendiga.